¿Te atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Muy buenos días a todos nuestra gentil audiencia, nuestros radioescuchas. ¿Cómo les va? Mi nombre es Felipe Bonilla y estamos en nuestro programa Giras al Aire, en nuestro programa número 28 del 19 de agosto del 2025. Comentarles que el día de hoy vamos a tratar el tema de los 2 años de las consultas. Yasuní y el Chocó siguen en peligro. Este es un programa producido por Giras Ecologistas, Acción Ecológica, Agencia de Comunicación Tegantay y Quito Sin Minería. Hola, ¿cómo están? Me extrañaron. Yo no he estado en esta radio desde hace unas semanas porque me tocó salir de acá del Ecuador durante un tiempo, pero miren, ya volví y con horario ecuatoriano, así que ya ven, pues aquí Esteban Barriga, feliz de estar de vuelta en Giras al Aire, y estamos ahora empezando nuestro programa con la entrevista hacia Benito Bonilla y Manaí Prado. Benito es comunicador de Quito Sin Minería y un gran colega, y Manaí es integrante del colectivo Ecos del Yasuní. No sé si es que es posible que ustedes se presenten. Hola, soy Beno. Sí, básicamente lo que dijo el Barry. Me dedico a temas de comunicación estratégica, y he estado activo en la militancia sobre temas ambientales desde que soy chiquitito. Hola con todos y todas, soy Manaí Prado, muchas gracias por la invitación. Llevo trabajando en el tema del Yasuní alrededor ya de 11 o 12 años más o menos, y actualmente, desde la consulta popular se creó una serie de colectivos que se llamaban Sí al Yasuní, que ahora queremos crear un colectivo más grande, un colectivo de colectivos que se llama Ecos del Yasuní, y pues nada, aquí seguimos. Muy bien, muy bien. Oigan, esto va a ser más bien una charla, una tertulia bien interesante en relación a lo que fue la consulta popular, la campaña para ganar esa consulta, la recolección de firmas, lo que está sucediendo ahora, qué es lo que pasó luego. Creo que tenemos una serie bastante amplia de cosas como para conversar. Creo que nosotros 4 hemos estado participando activamente en todo este proceso y tendremos alta charla que dar. Yo quisiera iniciar la charla preguntando en este momento qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo. Creemos que han pasado 2 años desde que ganamos la consulta popular, desde que todos los ecuatorianos le dijimos sí a la vida y parar la actividad extractiva en el Yasuní y en el Chocó. Y entonces creemos que es un momento importante para conmemorar. Y entonces estamos planificando una serie de actividades. Justo mañana 20 de agosto tenemos toda una agenda de todo el día, desde las 10 de la mañana, con un plantón de la nacionalidad Huaorani. Vino una delegación grande. A las 4 de la tarde nos vemos en la Cruz del Papa y tenemos presentaciones artísticas de algunas bandas que ya iremos contando. Pero la idea es conmemorar, pero también esta movilización que se enmarca desde un poco más la alegría, un poco más desde la festividad. También queremos enmarcarla dentro del contexto y la coyuntura actual de Ecuador, ¿no? De la eliminación del Ministerio de Ambiente, que aunque no defendemos el Ministerio de Ambiente, creemos que sí es importante tener toda una institucionalidad ambiental. Ahorita, de lo que entiendo, Mana, estamos celebrando los 2 años de la consulta popular. Esta consulta popular es uno de los principales mecanismos que tiene el Estado ecuatoriano demócrata como regla básica, digamos, de cumplir lo que la voluntad popular lo dice. Pero realmente no hemos visto como grandes cambios, además de como uno de los 50 y pico, si no estoy equivocado, espacios que están extrayendo petróleo en el Yasuní TT. Y en cuanto a la minería, pues hemos visto que el catastro minero incluye un espacio impacto. ¿Por qué crees que ocurre esto, Beno? Esa es una reflexión re interesante, porque digamos nos lleva a pensar un poco, o sea, nos invita a dar 2 pasos atrás y preguntarnos qué son las consultas populares y para qué sirven. Porque, digamos, la Constitución de Montecristi lo que hizo fue entregar o configurar mecanismos institucionales para que la sociedad pueda encontrar en estos mecanismos soluciones y salidas cuando la institución política falla, ¿no es cierto? Cuando el Ejecutivo no puede responder con lo que la gente quiere, cuando el Legislativo tampoco lo puede hacer. La Constitución de Montecristi nos dio en el artículo 104 la posibilidad de convocar una consulta popular de iniciativa ciudadana, ¿no es cierto? Que es un mecanismo de democracia directa. Y
Y lo hizo, digamos, en el afán de encontrar, como te digo, salidas institucionales dentro del ejercicio de la democracia en la que el Estado se desenvuelve. Porque, aunque sea una democracia imperfecta, es mejor una democracia imperfecta a no tener democracia, ¿ya? Pero luego, con el tiempo, digamos, este perfil de las consultas populares o de los referéndums se fue desdibujando. Y se convirtió en una herramienta por parte del Estado y por parte del poder para legitimar su trabajo y configurar escenarios preelectorales. Entonces, el uso de este mecanismo, que era un mecanismo que se utilizaba como un desfogue para evitar, digamos, otros procesos sociales menos democráticos y menos institucionales, entonces, lo que terminó ocurriendo es que, por ejemplo, Lenín Moreno hizo uso del mecanismo, Rafael Correa hizo uso del mecanismo de consultas populares, Lenín Moreno lo hizo en el 2018, Guillermo Lasso hizo uso en el 2019, Daniel Noboa hizo uso de este mecanismo en el 2024 y ahora nos enfrentamos a un mecanismo que ellos están proponiendo para finales de este año. Y ahí es en donde encuentro yo el valor de las consultas del Chocó Andino y del Yasuní, porque son mecanismos activados por la ciudadanía, organizados por la ciudadanía, sin el ejercicio o sin la intermediación de actores políticos y sin cálculos electorales. Y es esa la discusión que creo que es súper importante tener en este momento, porque realmente me parece que debemos recobrar o volver a darle ese valor al sistema democrático como un sistema que permite, digamos, distintos tipos de expresiones políticas, sin necesariamente que sean electorales. Porque recuerda que en el 2027, en febrero del 2027, ya vamos a tener un proceso electoral para elegir autoridades seccionales. Entonces, la consulta popular que el presidente Daniel Noboa propone para diciembre de este año no es una consulta popular para resolver problemas estructurales de la sociedad. Es una consulta popular que va a servir para que el partido del presidente, que es ADN, pueda presentar a quienes van a ser sus candidatos en el proceso electoral del 2027 durante todo el año 2026. ¿Y qué buscaba la consulta popular del Chocó? O sea, frenar la minería en Quito por un lado, la minería metálica en Quito por un lado, ¿no es cierto? Pero por otro generar un debate nacional en torno a lo que el Yasuní también propone, que es qué tipo de sociedad queremos en el futuro. O sea, lo que tú decías hace un rato es bien interesante, porque digamos, es inédito que en una consulta popular, en un referéndum de carácter nacional, la gente diga, no queremos sacar el crudo que está en el subsuelo, queremos otra sociedad, queremos otra economía, queremos otro país. Estamos hartos de ver contaminación petrolera en la Amazonía, estamos hartos de ver personas que se mueren con cáncer porque el Estado no les puede atender. Por un lado, porque el sistema de salud es un desastre en este país, pero por otro lado, porque la gente de la Amazonía es gente fácilmente olvidable para la sociedad. Es decir, el territorio amazónico del Ecuador ocupa el 48% del territorio nacional. Es la mitad del país. Y ahí, sin embargo, se encuentra apenas el 3% del padrón electoral. Entonces, para la gente, para la sociedad, para el Estado, es muy fácil entender la Amazonía como un terreno que casi no existe, del cual solamente se extrae petróleo. Y olvidar las vidas de las personas que habitan ahí y que sufren todos los días la contaminación petrolera, ¿no es cierto? Entonces, la consulta del Yasuní, la consulta del Chocó Andino, lo que hicieron fue plantear a la sociedad política y también a la sociedad ecuatoriana qué tipo de sociedad queremos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de país buscamos? ¿Qué tipo de relación con la naturaleza queremos? ¿Cómo queremos relacionarnos también con nuestros propios derechos humanos y su ejercicio, cachas? ¿Cómo logramos que gran parte de la población asuma este nivel de compromiso y de conciencia para llegar a votar con un 70% en el caso del Chocó y un 60% en el caso de Yasuní por la vida, por la Teniendo naturaleza? al gobierno en contra, además, ¿no? Como todos los medios tradicionales sacando coberturas y cadenas semanales de cómo es precioso, cómo se convive entre el petróleo y el trabajo y el desarrollo supuestamente, pero que en la realidad no es así. Bueno, ahí me ayudas, Beno, tú, el experto en comunicación. En el tema del Yasuní, yo creo que lo que funcionó fue descentralizar todo. Realmente no
no podemos hablar de una sola campaña del Yasuní. Hubieron como 5 gráficas diferentes, 5 campañas diferentes, y creo que la estrategia que mejor funcionó fue que cada provincia, cada grupo, porque lo que hicimos fue crear grupos en cada provincia, que ya existían realmente, ¿no? Como les contaba, esta es una historia larga de defensa del Yasuní. Pueden llevar a cabo la campaña en sus territorios con sus propios argumentos, con sus propias estrategias. Decíamos que es muy complicado que, por ejemplo, una persona de la costa, que a una persona de la costa le sirvan las mismas estrategias que a una persona de la Amazonía o de la sierra. Entonces creo que lo que mejor funcionó fue como esta libertad absoluta de que cada territorio pueda crear sus argumentos y sus estrategias, pero también su gráfica y su campaña, ¿no? Entonces, sí, yo reitero, no hubo una sola campaña del Yasuní, no hubo un solo colectivo del Yasuní, realmente fuimos muchos colectivos, mucha gente activándonos por eso, y creo que eso fue lo que más funcionó, ¿no? Y además como esta alegría, ¿no? No caer tanto en el discurso que quería siempre llevarnos del gobierno del discurso sobre todo económico, sino que más bien pensar siempre a futuro qué país era el que queríamos construir, pero también validando qué es lo valioso realmente del Yasuní, del Yasuní, y por qué es importante salvarlo, ¿no? Y claro, ahorita el Yasuní es un tema, es un tema, un horizonte. Se ha creado el Yasuní como un horizonte de lucha incluso a nivel internacional, en territorios como en África, hablan del Yasuní, en Europa se habla del Yasuní siempre como esta oportunidad que tuvo, digamos, los y las ecuatorianas de frenar la actividad extractiva. Y creo ahí que es necesario desmitificar algunos temas en torno a la comunicación, porque no siempre, o sea, digamos, necesitamos organizarnos, necesitamos planificar, necesitamos saber qué tenemos, y a veces ese tipo de esquemas pueden parecer súper jerárquicos e impositivos, pero cuando llevas adelante un proceso de esta naturaleza que implica una campaña electoral que se resuelve plebiscitariamente en las urnas, estás hablando de una campaña política, ¿no? Y creo que más allá de lo que dijo la mana que es clave, el diseño de estas campañas se llevó adelante como si fuese una campaña política, ¿no? Es decir, teníamos un candidato, en el caso del Choco Andino, nuestro personaje era el oso, ¿no? Y las piezas más virales y que generaron más impacto apelaron a la sensibilidad de los quiteños con el Choco Andino, ¿no? Pero eso también significó, por ejemplo, hacer una investigación para saber qué es lo que los quiteños entendían por el Choco Andino, y eso es súper interesante, porque cuando hicimos la primera pregunta de qué es para vos el Choco Andino, la mayor parte de los quiteños nos dijeron, no tengo idea, ¿qué es eso? ¿Existe o no existe? Y les preguntábamos dónde se acaba Quito. Nos decían Quito se acaba donde se acaban las casas, Quito se acaba en Calderón, en el Quicentro, en la mitad del mundo, pero no había una noción de una conexión entre el Choco Andino y la ciudad, ¿no? Los quiteños no veíamos al Choco Andino como parte de nuestra ciudad, y eso fue súper revelador, digamos, porque ¿cómo vamos a hacer una campaña? ¿Cómo vamos a pedir a la gente que vote para salvar un territorio que no lo asumen como propio, que no conocen, ¿no? Y fue un cambio en la mentalidad súper interesante de toda la ciudadanía, porque después de un tiempo, digamos, nos pudimos dar cuenta, porque la gente que habita en el Choco Andino nos decía, hay mucho más turismo, viene más gente a conocer, no sabían que estaba ocurriendo esto. Incluso ahora, digamos, en esa época de vacaciones y de verano, el otro día estaba donde la Teo, y la Teo me decía, hay mucha gente que no viene solamente de paso a la playa como ocurría antes, vienen para conocer, para hacer una vuelta, para desayunar acá, y ver los colibríes y entender que eso es parte de la ciudad, ¿no? Entonces creo que lo que conseguimos con las campañas es eso, ¿no es cierto? Que la gente asuma que el Choco Andino, en el caso de Quito, es parte de la ciudad y por lo tanto es algo que merece ser defendido. Y en el caso del Yasuní, algo súper clave, porque digamos, ¿cómo explicas que la votación de la costa, en el caso del Yasuní, haya sido mayoritaria, o sea, hubiesen más votos en favor de preservar o de dejar el crudo bajo tierra en el Yasuní, en Guayaquil, que en Quito? Porque nos separa una cordillera, ¿no es cierto? Es una cosa extremadamente, es loquísimo, es fantástico, porque más gente de la costa votó en favor del Yasuní que serranos, y es una reflexión súper válida y bien interesante, sobre todo ahora, digamos, porque necesitamos rescatar o encontrar mecanismos para volver a pensar y valorar y amar eso, en un país que en 2 años ha sufrido demasiado. O sea, la crisis de violencia estructural que vive el país nos ha quitado un montón de personas que amamos. La crisis en el sistema de salud
nos motiva a pensar en otras cosas que son mucho más urgentes. Los apagones que están a la vuelta de la esquina, porque si en el gobierno comunista del, del socialista Petro en el Ecuador en este momento estaríamos viviendo los apagones nuevamente. ¿Cachas? ¿Qué es lo que hace falta para cumplir con las sentencias y con el mandato popular? ¿Y quiénes deberían hacerlo y estar de responsables? Voluntad política. O sea, yo creo que la Corte Constitucional tiene una tarea pendiente. O sea, porque la sentencia de la Corte Constitucional decía claramente 12 meses a partir de la publicación de los resultados. Han pasado 24. ¿Qué necesita la Corte? ¿Una acción de incumplimiento? Creo que ya se presentó una. Actuar de manera de oficio, es decir, la Corte Constitucional tiene la obligación porque no de dar ese seguimiento y de establecer sanciones. A los abogados que nos están viendo, ¿qué sanciones se pueden aplicar a una autoridad que incumple con la voluntad popular? Por favor, ilústrennos, díganos qué pasa cuando una autoridad se niega a cumplir con la voluntad popular. Porque en el caso del Yasuní eso es lo que está pasando, ¿no? La Corte Constitucional tiene una tarea. No sé si la Fiscalía tiene una tarea. ¿Quién tiene que responder? O quién tiene que actuar para que eso se cumpla y se ejecute. Más allá de la voluntad política, porque, o sea, para mí es tan grave como si... O sea, es que como se definió en un plebiscito en donde se eligió un presidente, para mí es como si estuviésemos desconociendo la propia elección presidencial. Claro. O sea, es así. ¿Anaí? Sí, creo que solo agregaría eso, que digamos el gobierno no puede no cumplir. O sea, lo que dijo Albeno es importante, ¿no? Esto es una elección presidencial casi, que, o sea, básicamente lo que estamos viviendo, si no se cumple la consulta del Yasuní, no se cumple la consulta del Chocó Andino, es similar a como que no se respeten las elecciones de presidente. Y es muy grave, o sea, yo creo que sí, lo que hace falta es voluntad política, hace falta porque es necesario tener un presupuesto definido para el cierre de las operaciones de bloque 43, no es necesario diseñar un nuevo formato un nuevo plan de retiro de las instalaciones, porque esto ya se entrega, cuando va a entrar una petrolera a territorio siempre se entregan una serie de documentos para que se les otorgue la licencia ambiental. En la licencia ambiental debe constar un plan de abandono y retiro de las operaciones petroleras. Lo que se necesita es la voluntad popular del gobierno que destine el presupuesto, un pequeño presupuesto del Estado, que además tenía que haber estado ya previsto en el presupuesto de Petroecuador, para el cierre de las operaciones en el bloque 43. Y entonces creo que es importante tener en cuenta esto, de 246 pozos se han cerrado 10 en estos 24 meses. 260 y 46. 46. Se han cerrado 10 pozos. En el bloque 46. Eso, Ajá, eso equivale a un 2%. Sí, exacto. Básicamente. Entonces, y que realmente cerrar el pozo no debería, o sea, no conlleva ni siquiera meses, ¿no? O sea, podría tomarse para cerrar los 246 pozos, se podrían tomar un mes realmente. Yo quiero ir cerrando un poco con esta reflexión de la necesidad de la denuncia con alegría, ¿no? No dejar de mirar para otro lado, o no mirar para otro lado de las cosas que están pasando, no mirar y denunciar que los decretos y las leyes inconstitucionales del presidente nos están afectando mucho a la población y a la sociedad civil, y que a eso le podemos poner tambor, le podemos poner grito, le podemos poner arte, ¿no? Que creo que es lo lindo de la convocatoria de los 2 años, sin dejar de denunciar las cosas atroces que está haciendo este gobierno. Y a la gente que nos está viendo, que nos escucha, no dejemos de pensar en el valor de nuestra propia decisión, digamos, ¿no es cierto? No dejemos que otros le vacíen de contenido a las cosas que nosotros hemos conseguido con mucho esfuerzo, y que se tome, digamos, el nombre de nuestras organizaciones, el nombre de nuestro trabajo, el nombre de nuestro esfuerzo para conseguir sus propios beneficios electorales, ¿no? Eso es lo que más me conmueve y me da rabia. Sí, yo tal vez agregaría que no nos quiten lo ya decidido, ¿no? Que no nos quiten, o sea, nosotros ya votamos, Ecuador ya decidió, ha sido una pelea larga. Ya decidió, es verdad. Ha sido una lucha larga realmente, y yo creería que Ecuador es quizá uno de los países más ecologistas del mundo, aunque suene raro y parece que no. Más lindos también. Más lindos. Pero pues sí, o sea, en Ecuador se ganó la consulta del Yasuní, se gana la consulta del Chocó. Fue el primer país en el mundo en tener derechos de la naturaleza en la Constitución. Se ha ganado las consultas de Quimsacocha y Girón. Y también el país que le puso una denuncia a Texaco. Entonces yo creo que es importante quedarnos con eso, importante quedarnos con que Ecuador apuesta por la vida, y no solo por la vida del Yasuní, del Chocó, de la naturaleza en general, sino por la vida
la vida en términos amplios, ¿no? Y creo que es importante quedarnos con eso desde la alegre rebeldía que decía el Feli. Exacto. Y pensar, y seguir pensando y seguir construyendo el país que queremos a futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias, Beno, Mana, Feli, por estar acá. Qué lindo compartir este espacio de nuevo después de Gracias tanto por la tiempo. invitación. Sí, gracias. Recordarles así que nos pueden ver siempre en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura, también todos los martes a las 11 de la mañana, próxima semana, no nos olviden. Y con esto pues nos despedimos hasta la próxima semana. Agradecer a la gente que nos ha estado viendo, a la Amparito, a la Alexandria Verde Soto, a la Rocío Bastidas y a más quienes han estado conectados y comentando en nuestras páginas de Facebook de la Agencia de Comunicación Tegantay. Beno, Manaí, un orgullo, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por todo y seguiremos viéndonos. A Patti en controles y a la Julieta en la cabina. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Y el Barry por Adiós. atrasarse. Gracias. Multa al Barry.